Hola a todos, mi nombre es Itzel Noemí de Jesús Rivera, vivo en el Estado de México y soy estudiante de Prepa en ENIACEP. Actualmente estoy cursando el módulo 8 en la semana 4 y este es mi proyecto integrador, el cual se llama Depresión en niños debido al acoso escolar que sufren la violación del derecho humano a la no discriminación y a la salud en las escuelas del municipio de Ixtapaluca en el ciclo escolar 2019-2020. Introducción. La importancia que tiene el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural es muy grande, porque en nuestro país se hablan más de 68 lenguas y 364 variantes de las mismas. Así que entonces más de 15 millones de personas hablan su lengua materna. Entonces, de todas estas personas existen muchas formas de pensamiento, muchas culturas y distintas costumbres. De ahí que es importante entonces conocer, aceptar y crear relaciones interculturales. Mexicanos y mexicanas tenemos el derecho de vivir en donde haya equidad, respeto y justicia. Así que entonces es momento de romper las paredes y aceptar que hablemos una lengua indígena o no, seamos hombres o mujeres, todos contribuimos a enriquecer y preservar la realidad social, política y económica de nuestro país. Por esta razón es que todos tenemos los mismos derechos. Objeto de estudio. Las implicaciones que tiene en mi municipio son la lucha por preservar y proteger la cultura, que la lengua también se enseñe a las nuevas generaciones, que personas ajenas se interesen por aprender y que esto no provoque el que se les discrimine. Estos derechos deben cumplirse y hacerse cumplir. Todos tenemos el derecho a una nacionalidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y el cumplirlos es indispensable para la preservación y el desenvolvimiento de la cultura. Por lo tanto, no podemos discriminar ni ser discriminados por el color, raza, idioma o pensamiento que tengamos. Planteamiento del problema. Se ha sabido de depresión en niños debido al acoso escolar que sufren la violación del derecho humano a la no discriminación y a la salud en las escuelas del municipio de Ixtapaluca en el ciclo escolar 2019-2020. Los niños y niñas provenientes de zonas rurales que hablan una lengua distinta al español se sienten acosados, maltratados, intimidados y discriminados por ser quienes son. Y este acoso no es solamente por parte de sus propios compañeros, sino también a veces viene de parte de los profesores, dentro y fuera de las instalaciones educativas. Esto sucede desde el preescolar aún hasta la vida adulta, ya que muchas de estas personas se dedican al comercio y entonces también por esta razón son marginados. Por eso es importante que las mismas escuelas den a conocer que nuestro país es diverso, que existen muchas culturas con distintos idiomas, costumbres y tradiciones, que todo esto es México y que aún con todas estas diferencias, todos merecemos el mismo respeto. Objetivos y preguntas de investigación. Investigar si existe una relación entre la violación del derecho humano a la no discriminación y a la salud y la depresión en niños de habla indígena en las escuelas del municipio de Ixtapaluca en el ciclo escolar 2019-2020. Pregunta: ¿qué relación existe
entre la violación a los derechos humanos, a la no discriminación y a la salud y la depresión en niños de habla indígena? Justificación. Es necesario realizar esta investigación a fin de detener la discriminación hacia estas personas. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo si no entendemos la raíz del problema? Por ello, investigarlo nos va a dar soluciones para erradicarlo y poder generar una relación equitativa entre todos. Delimitación espacial. La investigación se llevará a cabo en el Estado de México, en el municipio de Ixtapaluca, en la colonia Morelos. Población. Se investigará en infantes de entre 4 y 15 años de edad. Marco teórico. Mi marco teórico es el siguiente. Como pueden ver, tengo 4 referencias, 4 fuentes de información. Metodología. La metodología que se utilizará para la investigación es cualitativa, ya que la variable es la violación al derecho a la no discriminación y a la salud. Esto lleva a determinar que se va a observar el comportamiento de los alumnos, se van a recabar datos y entonces se va a plantear una posible solución. Mi reflexión sobre la importancia de la investigación para proponer soluciones a las problemáticas de mi comunidad es la siguiente. Por todo esto que ya hemos visto, es muy importante el que se investigue y propongan soluciones para hacer respetar a los derechos humanos en mi comunidad, porque solamente así podremos llegar a comprender lo que estas personas sufren día tras día. Y que nosotros, en vez de formar parte de esto, contribuyamos a un cambio. No es raro saber que se violen o se pasen por alto los derechos humanos. Y no solo a las personas indígenas, también a los discapacitados y a las mujeres. Así que ya basta de creernos superiores o mejores que los demás y con el derecho de juzgar y humillar a estas personas. Todos somos iguales. Es más, estas personas hasta tienen más capacidades y habilidades que nosotros mismos. Por ejemplo, muchos son bilingües o hasta trilingües. Otras más realizan arte que a nosotros nos costaría muchísimo trabajo aprender. Y para prueba de esto, tenemos una entrevista con una persona que también ha sufrido discriminación por ser originaria de un pueblo y por hablar una lengua indígena. Escuchemos la entrevista que tuve con esta persona. Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Nos puedes decir tu nombre, dónde vives y de dónde eres? Mi nombre es Daisy. Vivo en el municipio de Ixtapaluca. Soy de Oaxaca y hablo un dialecto. Al no ser educada en tu pueblo de origen y al llegar aquí al Estado de México, ¿sufriste algún tipo de discriminación por tener un origen distinto a los demás? La verdad es que sí. Me trataban como una persona diferente porque hablaba yo un dialecto y los compañeros se burlaban de mí y me ponían apodos. ¿El acoso que sufriste solamente fue por parte de tus propios compañeros o alguien más también te discriminó? Sí, solo fue de parte de mis compañeros. De todo este acoso que tú sufriste, ¿alguien de tus profesores, alguien superior, trató de hacer algo para remediar la situación? Pues
los maestros ignoraban la situación y no hacían nada al respecto debido a que yo era de corta edad, pues yo no sabía el cómo defenderme o el cómo responder a esto. Esto lo sufriste en tu etapa escolar. Ahora que ya no estás estudiando, ¿te han denigrado, te han negado algún empleo por tus orígenes o te han hecho sentir menos por eso? No me discriminan como tal, pero debido al trabajo que yo tengo, a veces llegan personas que por ver el tipo de artesanía, por ser de Oaxaca o te baratean tus cosas, entonces no sé si sea en parte una, una discriminación. Claro que es discriminación, porque empresas extranjeras que traen su producto a nuestro país no regateamos su costo. Sin embargo, las artesanías que los mismos mexicanos hacen, con ellas sí lo hacemos. Así que esa es otra manera de discriminar o de no valorar el trabajo que ustedes hacen. Para finalizar, Daisy, ¿alguna sugerencia o alguna aportación que desees mencionar para solucionar el problema de la discriminación hacia las personas de habla indígena? Pues que si hay alguien que sufre una discriminación por ser de otro origen, no baje la cabeza porque nadie es diferente, todos somos iguales. Y si alguien ha dejado de hablar su dialecto porque porque es discriminado, no lo dejen de hablar, porque no todos tienen la dicha de hablar un dialecto. Y hay que también saber que se está perdiendo. Es por ello que los animo a hacer frente a esto y seguir conservando nuestra lengua indígena. Muchas gracias, Daisy, por tu tiempo y por el consejo que acabas de dar. Sin duda, tú eres una de esas personas que no ha bajado la cabeza y que sigue preservando la cultura de nuestro país. Así que te animamos mucho a seguir haciéndolo. Muchas gracias, Daisy. Así que entonces, en vez de humillarlos, apoyémoslos, aprendamos sobre su cultura y difundamos esa información con otras personas. Porque a veces se nos olvida que los mexicanos, o la gran mayoría de los mexicanos, sus raíces vienen de un pueblo y de una lengua indígena. Solamente respetando los derechos de los demás, podremos vivir unidos, felices y en paz.